Buenos días, hoy es martes 3 de agosto del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la licenciada Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Licenciada, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos conocer sus puntos de vista sobre el tema de la huelga que llevan adelante los maestros a nivel nacional. Entiendo que ya son 23 días. ¿Cómo está la situación? Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy se cumple 23 días de la huelga de hambre de 80 compañeros, entre los que están maestros, padres de familia y jóvenes, en 11 provincias del país. La falta de ingesta de alimentos sólidos está dañando la salud de nuestros compañeros, que se mantienen firmes en esta huelga indefinida, hasta conseguir que la Corte Constitucional se pronuncie, pero que se pronuncie en derecho en favor de la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. En estos 23 días que están en las diferentes provincias, y también nuestros compañeros en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, pues estamos nosotros exigiendo al gobierno pues que también dé salidas a esta situación. Lamentablemente, la semana anterior que la Asamblea Nacional hizo un llamado a la mesa de concertación, el gran ausente fue los delegados del gobierno y delegados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los maestros hemos demostrado que sabemos dialogar, pero que lamentablemente no hay pues voluntad para dar fin a estas. Licenciada, ese silencio de parte del gobierno significa que no tienen interés en atender las justas peticiones de los educadores. Bueno, pues usted lo ha manifestado, no hay interés, y lo que ratifica es justamente el motivo por el cual se tomó esta medida extrema, cuando como Unión Nacional de Educadores el 2 de junio ingresamos una solicitud para dialogar con el gobierno, y el gobierno pues archivó esta petición, y como respuesta envió al secretario jurídico el 28 de junio en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, en donde ha manifestado claramente que la voluntad del gobierno es que se archive, que se declare inconstitucional todas las reformas que fueron construidas durante 4 años, que fueron debatidas, que fueron fundamentales. Y dice claramente de no hacerlo será una promesa incumplida. Es decir, que el propio vocero del Ejecutivo manda a desobedecer, a no cumplir con una normativa legal. Esto es lo que provocó la indignación de la comunidad educativa y la decisión de ir a una medida extrema, de ir a la huelga de hambre. Una medida extrema porque extrema es la necesidad de que haya cambios. Licenciada Vargas, pero ustedes de la dirigencia, entiendo, han dado una tregua de 4 días al gobierno antes de continuar con la huelga de hambre. Bueno, pues en la mesa de concertación, en donde estuvo presente la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Unión Nacional de Educadores, estamos conformando la segunda mesa de concertación, que se instalará el 6 de agosto. Y ese es el plazo, pues, en que hay 30 compañeros que están en la lista para incorporarse a la huelga de hambre, que eran de realizarlo el día de ayer. Sin embargo, se ha suspendido hasta el 6 de agosto, en donde se iniciará la segunda mesa de concertación, y en donde pedimos al Ejecutivo, a la Corte Constitucional, que se pronuncie y que el Ejecutivo también tenga esta voluntad para poder
establecer acuerdos frente al financiamiento, porque recordarán, y a las personas que nos están escuchando en este momento, la Corte Constitucional, la única competencia que tiene es verificar si estas reformas están amparadas en la Constitución de la República. Sobre el financiamiento tiene que ver la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Y este plazo es justamente porque desde el 10 de agosto se empieza a construir, se empieza a elaborar el presupuesto para el año 2022 y también a analizar y revisar el presupuesto de este año. Cuánto falta ejecutar, cuánto falta devengar, y ahí en las reformas están claramente establecidas que se les devuelva al sector educativo los 1.800 millones que le recortaron a este sector, que es importante y que tienen que ser devueltos, y con eso se cubriría el financiamiento hasta que acabar este año fiscal, con todos los requerimientos, con todas las reformas que garantizan incluso ese regreso a las clases presenciales, porque no es cuestión de coger las llaves y abrir las escuelas y ya los estudiantes, hay que hacer cambios, y para hacer esos cambios profundos es necesario invertir. Hay planteles educativos que están completamente desmantelados. Así es, y justamente las reformas nos hablan del mantenimiento, nos hablan también sobre el cambio del modelo DESE, nos hablan sobre los nuevos estándares de calidad que se necesita. No podemos estar ya con estudiantes de 50, 60 por aulas. Las condiciones actuales, la pandemia nos deja una gran lección y no podemos nosotros convertir en focos de infección a las instituciones educativas. Es necesario el distanciamiento en los estudiantes, es necesario que se fortalezca la educación inclusiva, que ahora ha aumentado. Esos niños con necesidades especiales asociadas o no a la discapacidad han aumentado grandemente. La violencia intrafamiliar ocasionada por las condiciones económicas en que Estado se llega prácticamente, le perjudica al eslabón más débil, que son los niños, que son los adolescentes. Ahora hay hay 3,000 niñas madres de entre 10 y 14 años que necesitan una atención especial. Hay niños que están desnutridos. De cada 4 niños en nuestro país, 1 sufre de desnutrición, y en la población indígena de cada 2, 1 sufre de desnutrición. Y la población indígena es la más perjudicada porque ya no llega el internet y los estudiantes realmente han estado fuera del sistema educativo. Son 560,000 estudiantes. Por eso es necesario que esta ley pues tenga su plena vigencia. Está 2 meses suspendida y ese perjuicio está sobre los hombros de los 9 jueces, porque no solamente es el hecho de que se suspende la LOI y no solamente es el perjuicio a nuestros 80 compañeros. Aquí hay un gran perjuicio a los 4,500,000 estudiantes. Hay un perjuicio a la educación porque esta ley que estaba ya ejecutándose ha tenido que ser suspendida por 2 meses. Es necesario, nos urge al país que los jueces de la Corte Constitucional finalmente solucionen y den su veredicto, que esta ley está fundamentada y cumple con lo establecido en la Constitución. Pero este veredicto de la Corte Constitucional puede durar meses. Bueno, pues la Corte Constitucional legalmente no tiene una normativa en que le diga en tal día, en tal fecha o tantos días término para pronunciarse, pero sí tiene esa responsabilidad moral con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Tiene esa responsabilidad con la patria. Tienen que demostrar que son ecuatorianos, tienen que demostrar que ellos están con el desarrollo del país. No necesitan la incidencia de nadie. La única incidencia tiene que ser su conciencia, porque esta ley está garantizando el cumplimiento de la Constitución. El artículo 20 de las reformas a la ley lo que dice es que
cualquier gobierno de turno cumpla con la 18ª transitoria de nuestra Carta Magna y decir que es inconstitucional porque la ley obliga a cumplir la Constitución. Eso es contradictorio. Y eso tendrán que determinar los jueces, la conciencia de los jueces frente al pueblo ecuatoriano, frente a la comunidad educativa. Somos 8 millones que formamos parte de la comunidad educativa y que estamos exigiendo la plena vigencia de la ley de educación. Una cosa es lo que decía el gobierno en campaña electoral y otra completamente diferente lo que está haciendo ahora. Bueno, pues el presidente nos ha dicho en campaña, en su afán de llegar a la presidencia de la República, que invertirá en educación, que regresará a aquellos docentes que fueron despedidos en pandemia, que también pues hará justicia con aquellos que fueron perseguidos y destituidos de los puestos, y también que habrá una revalorización docente. Luego, pues ahora que está ya en la presidencia, nos ha dicho que es el gobierno del diálogo, que es el gobierno del encuentro, pero el encuentro con quiénes, a lo mejor sea el encuentro con sus con el pueblo. El encuentro con el pueblo, con los estudiantes, es para garantizar, debe ser para garantizar la integridad de los derechos de nuestros niños, para fortalecer la educación, el bachillerato por especialidades, la orientación vocacional, la inclusión. Para eso debe ser el encuentro, y a ese encuentro se le ha corrido, a ese encuentro no ha dado la cara. Entonces está demostrando realmente para qué. Ahora, licenciada Vargas, estamos con doña Isabel Vargas, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Usted dice, si no son atendidos en sus justas peticiones, 30 maestros se sumarán a los 80 que ya están en huelga de hambre. Pero la salud pasa factura. Bueno, pues frente a esto, si los jueces no dan su veredicto, pues estas medidas se van a radicalizar. Desde la próxima semana se aumentarán 30 maestros a la huelga de hambre, pero también la comunidad educativa con su justo derecho se estará movilizando. El día de ayer, los maestros, mientras nosotros firmábamos el acuerdo de diálogo, la policía les reprimía a nuestros compañeros, y ahí están los videos en donde con una marcha pacífica, un plantón pacífico, la policía arremetió contra nuestros compañeros, y usando técnicas como lo usan los carabineros de Chile. Es decir, aquí hay una clara muestra de no querer solucionar y usar la violencia del Estado para callar las voces. Pero nosotros tenemos la razón, y la comunidad educativa saldrá a las plazas y a las calles a movilizarse para exigir presupuesto para la educación. Es indignante, y todas las personas, todos que vemos las noticias diariamente, nos indignamos. ¿Cómo es que se llevan por millones la plata del Estado? Por millones. Y entonces nosotros decimos, plata para la corrupción sobra, y ahora para la educación dicen que falta. El gobierno tiene que cobrar 7.700 millones que están evadiendo las empresas, las grandes empresas. El SRI nos dice claramente, si usted ingresa a la página del SRI, va a ver que son 20 empresas que han obtenido millonarias utilidades en plena pandemia. Millonarias utilidades, y no le aportaron un solo centavo. Los maestros le aportamos 73 millones, las empresas ni un solo centavo. Al contrario, tuvieron una ley humanitaria que despidieron a los trabajadores y obreros, que son nuestros padres de familia. Y ahí está, pues ellos están muy bien. Mientras tanto, nosotros estamos peleando por un presupuesto. Nosotros exigimos al gobierno políticas claras en recaudación de impuestos, políticas claras para combatir la corrupción, que se traiga al país los 40.000 millones de dólares que están en los paraísos fiscales y no le pagan un centavo a nuestro país. Es decir,
Si hubiera voluntad política, tendríamos para educación, tendríamos para salud, tendríamos para Y reactivar la sobraría. economía, que haya trabajo y que haya una vida digna para... Que se traiga a todos los corruptos, doña Isabel, que están disfrutando de las delicias del poder, todos los que están escondidos en los áticos, refugiados en países amigos, los que se llevaron el dinero de los ecuatorianos, los que saquearon los recursos de la patria. Ahí está el dinero. Y no solamente que les traigan, sino que devuelvan lo robado, que vayan presos, pero que devuelvan lo robado. Por eso es que no quisieron pasar la ley de la extinción de dominio. Por eso, porque ahí se les está protegiendo a los ladrones. Aquí no ha habido una responsabilidad social de las empresas. Aquí las empresas telefónicas tenían que haber aumentado las antenas, tenían que haber entregado los chips gratuitos, líneas gratuitas a nuestros estudiantes y no lo hicieron. En otros países sí lo hicieron, aquí en el Ecuador no lo hicieron. Y para nosotros es gran sorpresa e indigna aún más cuando vemos que Pablo Celi le desvaneció glosas a la empresa Claro por 111 millones. Mientras tanto, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, de cada 10 estudiantes, 8 no tienen las herramientas telemáticas. El 73% tiene apenas el Internet. Y entonces así no se puede gobernar. Si es que hay voluntad política de este gobierno, va a haber inversión para la educación. Y invertir en educación no solamente beneficia a su hijo, a nuestro hijo, beneficia a la patria. Un país educado significa un país que desarrolla. Así lo demuestra Finlandia, así lo demuestra Japón, que son íconos. Finlandia es ícono en educación y en Finlandia el 100% de la educación es pública. Es pública. Eso significa que no siempre lo público es lo peor. Lo público tiene que ser lo mejor. Y lo mejor para nuestro país es una buena... Los dineros de la educación deben ser sagrados, no se pueden tocar, intocables. Se debe aumentar, no disminuir. Vea usted cómo en la Contraloría, como dijo usted, desvanecen glosas millonarias. Vea usted cómo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social saquean los recursos, no hay para medicamentos, pero sí hay para hacer millonarias inversiones en construcciones abandonadas. Vea usted cómo en la Asamblea Nacional hay dinero para adquirir vehículos de lujo, de alta gama, y así, etcétera, etcétera. Así es, y nosotros preguntamos y le hacemos acuerdo a la ciudadanía que quién administra el IES. El IES es administrado por el moroso más grande que tiene nuestro instituto, nuestro patrimonio. Y a nosotros, este presidente de la República hoy día, dejó en el limbo, en vez de solucionar las reformas al artículo 28 de la Ley Orgánica de Seguridad Social. Al contrario, lo vetó totalmente para tener un año más ahí administrando el IES sin el representante del dueño, que somos los afiliados. Y entonces le debe al IES 15.500 millones de dólares, le debe el 40% que tiene que dar el Estado. Si cuando la Corte Constitucional falló en favor de este 40%, Lenín Moreno no le aportó todo, apenas el 28%, y hay que tomarle cuenta en estos gobiernos cuánto ha entregado de ese 40% al IES. Y entonces, si el IES está así, es por la mala administración. Y ahora el señor vicepresidente, qué casualidad, empieza a recorrer los hospitales a encontrar las fallas y lo que no le dice al país que ellos son los que deben, que ellos son los que le tienen así y con un solo objetivo, el objetivo de llevarse nuestra plata a ser administrado por la empresa pública. Eso es lo que quieren, por la empresa privada, perdón, eso es lo que quieren. Por eso es que las farmacias quieren sacarle del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también de todos los centros de salud, de todas las casas de salud públicas, para que sean administradas por plata privada, es decir, por las empresas de ellos mismos. Eso no puede ser. Por eso, comunidad educativa, a unirnos todos, a defender nuestra educación, a defender nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a defender nuestro presente y nuestro futuro. Sí, estamos con la licenciada Isabel Vargas,
presidenta de la Unión Nacional de Educadores, hablando sobre este tema de la reforma de la LOEI, que establece un salario mínimo de $1,000 para los maestros. También están defendiendo, licenciada, el retorno del bachillerato por especialidad. Otra propuesta es el reintegro de docentes que fueron desvinculados durante la pandemia. Políticas públicas para la prevención de la violencia escolar, otro punto de la lucha. Jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad, entre otros temas. Así es, son estos temas los que reivindican estas reformas a la LOI, es decir, es un cambio integral, es un cambio que está en el contexto incluso de la actualidad, y nosotros decimos que es reparación y justicia para estudiantes y para maestros. Reparación porque aquí recoge lo actuado, las recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán, una niña que fue violentada sexualmente y que las autoridades no hicieron absolutamente nada, y ahora es una responsabilidad del Estado. Entonces, y en la época anterior hubo 1,300 niños violados sexualmente, cuyo responsable político, Augusto Espinosa, sigue todavía libre, sigue como que no ha pasado nada. Entonces, aquí hay protección para nuestros niños, se garantiza la protección de nuestros niños, y también en el caso de los docentes deja de haber los empleados públicos de primera y de segunda. Los maestros hemos sido empleados públicos de segunda, toda vez que desde el año 2016 nos han marginado, nos han discriminado, no nos han clasificado, no nos han equiparado nuestros sueldos, y por lo tanto lo único que hace esta ley es las normas infralegales, transcribirlas en la Ley Orgánica de Educación para que haya un fiel cumplimiento y que dejen de discriminarnos. Esa es la realidad, y entonces ante eso, esta medida extrema es indefinida y se irá radicalizando tanto en cuanto pues los jueces de la Corte no se pronuncien, y cuando lo hagan tendrán que pronunciarse en derecho, pensando siempre en el interés superior del niño y adolescente. La Secretaría Jurídica, reiteramos, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se ha pronunciado a favor de la inconstitucionalidad. Increíble, pero cierto. Así es increíble, pero es cierto. Esa es la voz del gobierno, y esa posición es la que se mantiene toda vez que no se ha presentado, no ha sido parte de las mesas de concertación a la cual la Asamblea Nacional le ha invitado a ser parte. Por eso es esa tregua hasta el 6 de agosto, en donde se formará la segunda mesa de concertación para llegar a esos acuerdos que la educación necesita. No podemos claudicar, no podemos dejar que estos derechos avancen. No podemos permitir que a nombre del financiamiento se conculquen derechos. Financiamiento existe, lo que falta es una voluntad política. Pueblo ecuatoriano, madres de familia, padres de familia, todos los que estamos en el sistema educativo, a apoyar las movilizaciones y a integrarse en esta huelga de hambre que para nosotros significa la educación. Los pobres, los que pertenecemos a los sectores populares, nuestro acto de rebeldía es estudiar. Y para estudiar también debemos exigir que esa educación sea de calidad y que haya inversión. Finalmente, licenciada, están recibiendo el respaldo del pueblo ecuatoriano. Tenemos el respaldo del pueblo ecuatoriano, tenemos el respaldo de la Defensoría del Pueblo, de la Asamblea Nacional, 80 organizaciones nacionales, 100 organizaciones internacionales. Tenemos la razón, esta lucha es justa, esta lucha es una referencia. Estas reformas a la LOI, esta lucha es una referencia para América Latina.
Realmente es una ley que tiene muchas bondades para los hijos de nosotros, para sus hijos, para los jóvenes. Para el pueblo ecuatoriano hay mejoras para poder avanzar. Entonces, pues en este momento estamos avanzando justamente a la Asamblea Nacional, a verles a nuestros compañeros que están apostados ahí al pie de la Asamblea en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca, están en la Casa del Maestro, en la Unión Nacional de Educadores, y en el resto del país igual están en lugares íconos de cada una de las ciudades. Y sabemos, estamos seguros, este respaldo del Consejo de Participación Ciudadana, de la academia, del exministro Milton Luna, de diferentes actores que saben las bondades de esta ley. Por eso nosotros decimos que tenemos la razón. Hay que empujar para que los 9 jueces de la Corte Constitucional se pronuncien en derecho y para que haya voluntad que este 10 de agosto que se empieza a tratar el presupuesto sea también incluido el tema de la educación. Y Jaime y a todas las personas que nos están escuchando, pues esa es la realidad y pues les mantendremos informados de todos los acontecimientos que tenemos. Que tengan un excelente día. Bien, gracias a la licenciada Isabel Vargas, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Nada más que se haga justicia con los maestros. Desde siempre y hasta siempre. Así es. Vamos a tener una victoria con la unidad, con la organización y lucha. Muy buenos días. Hasta luego.